otra forma más para poder demostrar nuestro repudio. Era el 21 de noviembre de 2020, año de la pandemia del COVID-19. En la Plaza de la Constitución y los alrededores del Palacio Legislativo en Zona 1 de Guatemala, había miles de personas que se concentraron para manifestar y denunciar el Presupuesto General 2021, aprobado por el entonces gobierno de Alejandro Yamatei y la 9ª legislatura del Congreso de la República. Era un presupuesto ambicioso, codicioso con privilegios a políticos, con dictamen exprés y a escondidas, vicioso y no atendía a las necesidades básicas de la población y por contemplar un endeudamiento histórico al país. Entre las partidas aprobadas destacaron el aumento para el gasto de alimentos de los diputados y la compra de vehículos, mientras que se redujo el presupuesto para luchar contra la desnutrición, así como el destinado para la educación, la salud, la protección social y la justicia. Yo creo que más que impactarme, siento que, bueno, sí hay impactos como tal, ¿no? Pero la manifestación era una manifestación provocada también, digamos, por el gobierno que no había cumplido con las demandas y exigencias de la población, sobre todo porque veníamos de un proceso de pandemia, ¿verdad? Donde la infraestructura, la salud, había muchas responsabilidades del gobierno hacia la población y que no se dieron garantías, digamos, constitucionales o fundamentales para generar ese bienestar en la salud de la población. Ella es Nancy Paola Chiricinto, una mujer maya cachiquel migrante interna, originaria de San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Actualmente trabaja para la Fundación María y Antonio Gubón como coordinadora general y está en su proceso de graduación en la licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ha sido activista y defensora de derechos humanos. En 2020 participó en las protestas del 21 de noviembre contra el presupuesto general, un día que marcaría por siempre su vida. Indignación, ¿verdad?, de cómo el presupuesto se había repartido y asignado a instituciones que no representaban o no respondían como a la demanda de la población, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo que en ese momento se le cortó el presupuesto a la PDH y se le asigna más al Parlamento Centroamericano y a los militares y a otros sectores, y se recorta o no se le dio también como el presupuesto necesario al Ministerio de Salud. Estábamos en una crisis de salud en ese momento. Entonces creo que, digamos, todos estos elementos generan, pues obviamente, indignación, ¿verdad? Porque habían muerto muchas personas y no necesariamente tienen que morir personas cercanas a nosotros como para que nos indignemos, ¿verdad? Y ver que la situación era muy obvia, muy descarada. Ese 21 de noviembre de 2020, un grupo de personas no identificadas quemó una pared del Congreso y como respuesta, el gobierno de Alejandro Yamatei y Henry Reyes, entonces ministro de Gobernación, enviaron a decenas de antimotines a lanzar bombas lacrimógenas, actuando con violencia y represión hacia miles de personas para dispersarlas, incluidas familias con niños pequeños. En estos actos, 2 hombres perdieron su ojo izquierdo, jóvenes arrastradas por la policía en las calles, un fotógrafo de prensa con una herida abierta en la cabeza tras recibir un porrazo y al menos 32 detenidos que posteriormente fueron liberados por falta de mérito. Cuando la policía dispersó a los manifestantes, Nancy Cinto fue agredida por los antimotines. Sí, era como una manifestación digna, ¿verdad? Que respondía también como a demandas justas necesarias de ese momento, de esa coyuntura. Y que también, pues creo que uno es ingenuo en pensar que la violencia de Estado fue en los 80s, en 90s, ¿verdad? Y que con los acuerdos de paz la violencia de Estado pareciera que se puso un límite. Y pues no, porque como hablaba anteriormente, el sistema, los gobiernos, la violencia misma tiene sus formas de mutarse, ¿verdad? Como muchas personas fuimos agredidas por la Policía Nacional Civil, las capturas arbitrarias, ¿verdad? El uso o el exceso del gas lacrimógeno, ¿verdad? Que al final terminó dejando a dos personas que desconozco, digamos, quiénes eran, pero
2 personas que perdieron cada uno un ojo. Entonces, pues creo que impactó eso, ¿verdad? Como ser post-conflicto armado también, ¿verdad? Creo que impactó y generó, creo yo, que en la mayoría de la población pues reforzó el miedo histórico, ¿verdad? O sea, el miedo histórico venía estando ahí y digamos generó otra vez miedo en la población. Era un mecanismo de desmovilización también, ¿verdad? El uso de la fuerza policial. En este caso, el proyecto de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio Público. El 24 de noviembre de 2021, un año después de las manifestaciones, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas allanaron su casa en Boca del Monte, Villa Canales, y la arrestaron. El Ministerio Público había iniciado un proceso penal en su contra por una pinta, acusándola del supuesto delito de depredación de bienes culturales, que a criterio de quienes la denunciaron, deterioró las paredes del Congreso de Guatemala. La pinta fue borrada con facilidad con agua y jabón, y la pared luce como que nunca hubiera tenido una pinta, y así inició un proceso de criminalización en su contra. Creo que las juventudes de inicio tenemos derecho a la autonomía, ¿verdad? Y cuando hablamos de la autonomía también hablamos de la pluralidad de identidades que nos habitan, como el hecho de ser mujer, ser maya, ser joven, también pues vivir en la ciudad o vivir en un territorio, o ser disidente o no disidente sexual. Creo que la autonomía y la identidad de pluralidades que nos habitan en el cuerpo como tal nos permite también ir tomando posicionamientos políticos. A su juventud, Nancy Cinto comparte que vivir en la ciudad ha sido una lucha constante, una lucha política, cotidiana y sistemática contra el racismo, el machismo y el adultocentrismo, que han generado violencias sistemáticas mismas que han determinado sus posturas políticas. La reivindicación de su identidad maya cachiquel a través de movimientos sociales de mujeres indígenas, juventudes indígenas y espacios partidarios, donde aprendió a saber dónde colocar sus energías políticas. La búsqueda de nuestros derechos, ¿verdad? La búsqueda del derecho, acceso a la educación, acceso a justicia, acceso a educación sexual y reproductiva, acceso a infraestructura. O sea, hay muchos derechos y a partir de eso también es que hay mucha migración. Entonces las juventudes o migran de los departamentos a la ciudad o salen del país para buscar mejores condiciones y terminan pues lamentablemente pues digamos no cumpliendo sus sueños, como lo hemos podido ver en algunos casos, y también nos despojan de la memoria. Creo que otra de las luchas importantes que las juventudes debemos hacer, que a partir de la disputa de la memoria o de nuestros derechos podamos construir construir como nuestra narrativa, ¿verdad? Nuestra propia historia y memoria, porque se nos haya impuesto también una historia, una memoria colonial, racista, y que anula muchas veces nuestra autonomía y la lucha de los pueblos, ¿verdad?, que habitamos o que coexistimos en el país. Sin acceso a la justicia, en un sistema cooptado, desde que se inició el proceso legal en contra de Nancy Cinto, a casi 3 años, el proceso ha sido desgastante para ella, ya que desde el inicio se conoció de irregularidades por las cuales estaría plagado todo el proceso, debido al empecinamiento que han tenido las instituciones públicas de imputar un delito que no ha cometido. Desde el día de la primera declaración, por ejemplo, se asignó para conocer el caso a una jueza suplente. Ha sido como muy desgastante jurídicamente tener que demostrar mi inocencia
Y también pues estamos en un momento donde todo está cooptado, ¿verdad? Esto no, digamos, indica que el sistema siempre ha estado como al servicio de y en defensa de los derechos o digamos, garantizar el acceso a la justicia para las mujeres o para los pueblos indígenas. También la misma, digamos, institucionalidad o el sistema de justicia ha sido un mecanismo de control, de movilización y de criminalización para los pueblos, y que ahora, digamos, en el 2020-21 hacia acá, estas mismas instituciones, digamos, estén al servicio de las élites económicas, militares, narcotráfico y otras, para poder tener como los tres poderes del Estado y de así poder silenciar, digamos, voces disidentes, ¿verdad? Que son juventudes, mujeres, periodistas, jueces. En la etapa de investigación del delito, la defensa técnica de Nancy Cinto presentó distintos peritajes de expertos nacionales e internacionales, de los cuales 3 fueron admitidos, en los que se expone y analiza sobre la identidad nacional y el patrimonio cultural. El 10 de junio de 2022, la jueza Wendy Coloma, a cargo del Juzgado 12º Pluripersonal de los Delitos contra el Patrimonio Cultural, declaró falta de mérito a favor de Nancy Cinto y dictó sobreseimiento del caso, ya que el Ministerio Público no tuvo argumentos suficientes para acusarla y que las sanciones de tipo penal que buscaba imputar el Ministerio Público no eran proporcionales, ya que no existió ningún daño y la supuesta pinta había sido lavada con agua y jabón. A pesar del mal uso del derecho penal y a pesar de que las instituciones han estado cooptadas o siempre han servido a un grupo social, ¿verdad? Es que también hay una resistencia por la verdad, por la memoria, por la justicia, y que esos antecedentes también importantes que se han dado dentro del sistema de justicia, pues de alguna forma motivan para que uno de alguna forma quiera, digamos, seguir insistiendo en demostrar inocencia. Ese es en mi caso, porque tampoco es que haya cometido un delito, ¿verdad? Como para estar temerosa de que no quiero asumir con todas las responsabilidades legales que este proceso implica. Creo que esa es una de las certezas que mi equipo legal. Después de la resolución de sobreseimiento, el Ministerio Público, el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación presentaron apelación, el cual fue declarada con lugar por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, ordenando abrir juicio contra Nancy Cinto. Yo he tenido en este camino de que soy inocente, ¿verdad? Y que lo hemos evidenciado dentro de las audiencias con todos los argumentos necesarios, y que pues hemos visto cómo también el Ministerio Público no ha construido una verdadera investigación, sino más es un andamiaje, ni siquiera es jurídico, es un andamiaje político, ¿verdad? En la mayoría de los procesos de criminalización no son jurídicos, sino son políticos, y creo que de eso hay certeza, hay claridad, y a partir de eso pues sabemos que la lucha no solo es jurídica, sino que también es política, ¿verdad? Entonces es una disputa constante de acceder a la justicia, demostrar inocencia, lograr la verdad también, ¿verdad? A partir de eso. ¿A quiénes representa el Palacio Legislativo del Congreso de la República? Nancy Cinto hace una crítica y cuestiona los símbolos coloniales y por qué son importantes para las personas, quienes la acusan y criminalizan. El edificio del Congreso representa diferentes cosas para diferentes segmentos de la población. Más allá de los símbolos convencionales, yendo hacia los símbolos figurativos encontrados principalmente en el contexto de la extensa historia de un edificio que nos representa a todas y todos. Yo creo que parte también como de cómo está escrita, cómo está narrada y por quién está posicionada la memoria, digamos, en este país.
porque a partir de cómo está escrita la memoria o cómo está narrada, entonces se nos hace creer a todos, digamos, qué instituciones o qué símbolos, digamos, deben ser protegidos y cuáles no deben ser protegidos, ¿verdad? En el caso, digamos, dentro de este proceso judicial, es como bien impactante, digamos, creer que el Congreso de la República pueda ser un símbolo de identidad nacional, ¿verdad? Y que por eso, pues, deben procesarme y que reafirma también, ¿verdad?, que los símbolos coloniales de poder, de represión, donde deberían de garantizar de alguna forma, como lo es el Congreso, leyes para generar condiciones dignas y protección a los derechos humanos, hace lo contrario, ¿no? Más de 2 veces ha sido reprogramada la audiencia de inicio de debate oral y público. A pesar de eso, Nancy Cinto sigue con la firme convicción en demostrar nuevamente su inocencia en un sistema de justicia muy poco alentador. Paralelo a ello, este año que se realiza la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, Nancy Cinto encuentra muy poca esperanza, ya que para ella el tema de la criminalización a defensores de derechos humanos va más allá de una elección. Es un tema estructural. Yo creo que el sistema de justicia siempre ha estado en decadencia. O sea, si bien es cierto, ahorita está cooptado, ¿verdad? Y que hay una línea ideológica, política, hacia quienes criminalizar, es que la disputa por la justicia, un acceso a la justicia digna, ha sido constante, ¿verdad? Por parte de mujeres, de los pueblos, desde el derecho al territorio, ¿verdad? Desde el modo, no hay circunstancias que puedan adecuarse a los presupuestos normativos que están establecidas en la ley para la protección y la preservación del patrimonio cultural de la nación. O de la justicia que podría ser esperanzadora para unos, pero para otros el tema de la criminalización puede seguir estando. O sea, el sistema o la violencia de Estado siempre va a seguir operando desde el sistema de justicia y el mal uso del derecho penal, ¿verdad? También, digamos, tiene que ver mucho aquí que la correlación de fuerzas no ha cambiado en este momento. Creo que no hay condiciones como para pensar que las cortes o las personas que van a ser asignadas a estas cortes puedan generarnos mejores condiciones, sobre todo para los pueblos indígenas o las personas que somos racializadas, porque hemos visto que no les basta con procesarnos, sino que no terminan de cerrar los procesos, ¿verdad? Hay una constante estrategia de no dejarnos libres, digamos, de alguna forma. A pesar de los impactos y las dificultades que este caso de criminalización ha tenido en la vida de Nancy Cinto, la ha fortalecido aún más en su convicción y su firme compromiso en la defensa de los derechos humanos, las juventudes y los pueblos indígenas. En mi caso personal, siento que, pues sí, ¿verdad? Uno pasa una etapa de desmovilización, de pausarse, de pensar si lo que uno hace vale la pena, significa algo, aporta algo. Y creo que a partir de estas muchas preguntas que van surgiendo en el camino, si vale como la pena ser criminalizada, perseguida o vigilada, es que uno también reafirma y hace de las posturas políticas y de los derechos más radicales, ¿verdad? Uno creo que en vez de que no niego, digamos, que sí hubo un proceso de desmovilización, de pausa, de silencio y de miedo, porque como sujeta o como humana es inevitable, digamos, no sentirlo, no vivirlo, el mismo cuerpo, digamos, y todo también. No solo es la violencia
del acto en sí del proceso judicial, sino que la violencia psicológica va generando también, permeando que el cuerpo somatiza todo eso. Entonces, no niego, digamos, de que haya existido o exista todavía como algunas, o sea, que sigan habiendo como estas secuelas, digamos, pero también me ha permitido reafirmar y radicalizar mis posturas políticas, ¿verdad? Comparte que la resistencia es una de las grandes acciones históricas de los pueblos que la inspiran a seguir adelante. 500 años de resistencia, luchas, levantamientos, rebeliones indígenas, y que eso también creo que me hace reflexionar mucho, ¿verdad? Sobre, no pretendo como minimizar lo que me pasa incluso a mí misma, pero o sea, venimos de estos procesos, ¿verdad? Que tampoco pretendo normalizar, pero que la violencia ha estado históricamente y que va a seguir estando así en generación y generación también, ¿verdad? Y que luego la forma de responderles es seguir resistiendo, organizándonos, utilizando las mismas estrategias de ellos. En mi caso es la jurídica, que es la forma de cómo responderles y garantizar de alguna forma en que yo puedo demostrar mi inocencia en juicio. Y también, ¿verdad? O sea, la lucha de muchas mujeres que me han acompañado, como mi mamá, como mis amigas, muchas mujeres también que son sobrevivientes del conflicto armado interno, sobrevivientes también, víctimas de persecución por defender el territorio, el agua, los ríos, etc. Entonces siento que es un cúmulo también de experiencias, ¿verdad? Un cúmulo de luchas que refuerzan, ¿verdad? El que uno diga, pues, uno no está sola contra este sistema, sino que somos muchos también resistiendo desde donde nos toca resistir y habitar.